Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesora. En esta oportunidad, para desarrollar la tarea académica de la semana número 16, la cual consiste en elaborar una propuesta de política jurídica y económica del Perú sobre la calidad de vida a partir de la propuesta jurídica de Pareto, Nozick y Raus. El tema elegido para el presente caso es la informalidad en el Perú. Para poner en contexto nuestro caso, diremos que el sector informal está constituido por el conjunto de empresas, trabajadores y actividades que operan fuera de los marcos legales y normativos que rigen la actividad económica del país. Por lo tanto, pertenecer al sector informal supone estar al margen de las cargas tributarias y normas legales, pero también implica no contar con la protección y los servicios que el Estado puede ofrecer. A partir de ello, iremos analizando, bajo las perspectivas de Pareto, de Nozick y de Raus, este fenómeno de la informalidad, y haremos algunos comentarios y llegaremos también a algunas conclusiones. También señalar de que la informalidad tiene, bueno, aquí podemos hacer una paradoja en cambio de que tiene rostro femenino, debido a que las mujeres son las más afectadas, ¿no?, en el empleo informal. Además, es predominante en jóvenes, también afecta más a los independientes y es elevado en los sectores de transporte, construcción y comercio. Entonces, según nuestro cuadro, según la información que hemos obtenido, señala de que 8 de cada 10 mujeres tienen un empleo informal. En el caso de los hombres es un número menor, puesto que 7 de cada 10 hombres tienen un empleo informal. O sea, es una gran mayoría, no estamos hablando del 70% de informalidad que existe tanto para hombres como para mujeres. Ahora, a nivel educativo también tiene una implicancia, ¿no?, de que las personas que solo tienen primaria, existe un 94% de esas personas que van a tener un empleo informal, ¿no? No obstante, las que poseen una educación superior, tan solo el 45%. O sea, el nivel de educación también permite que el mercado sea el más adecuado, ¿no? Ya que, como es común, sabemos que las personas que tienen un bajo nivel educativo generalmente no acceden a un empleo de calidad, no acceden a un empleo donde se les reconozca todos sus derechos. Pero una persona que sí es educada, al contrario, sí, de alguna manera puede exigir un poco más la formalidad y sus derechos como trabajador, ¿no? Ahora, en cuanto a los trabajadores independientes, esto sí es muy, muy delicado, ¿no? Porque los independientes son los emprendedores en nuestro país, son los que pertenecen, los que no están incluidos ni en las micro ni pequeñas empresas, ¿no?, sino que son aquellas personas que tienen un capital y emprenden un negocio. Entonces, si logramos, a través de una política, proponer una política en función a estas tres filosofías del derecho de Pareto, de Nozick y de Raus, que integre a todos estos trabajadores independientes, lógicamente a través de un beneficio para ellos, se integren a la contribución de sus impuestos, tendremos un país con mayor capacidad de recaudación, en consecuencia, una mejor inversión. Pero de allí, de la recaudación a una inversión adecuada, ese paso es el que siempre falla, ¿no?, en nuestro estado actual, porque todo el mundo se queja de que doy mis impuestos, pero estos impuestos son mal invertidos, la obra pública es de pésima calidad, y durante los procesos de transmisión de lo recaudado a la ejecución de los presupuestos públicos, del presupuesto nacional, existe los lobbies, la corrupción y todo ello, ¿no? Entonces, un poco va a desanimar al contribuyente, va a desanimar a ese trabajador independiente informal ser formal. Bueno, volviendo a nuestro tema, en cuanto a las actividades económicas, como bien lo señala aquí nuestro cuadro que estamos presentando, la agricultura posee un 97,2% de informalidad. O sea, la gente del campo no recibe los pagos que debería recibir. La paga es baja. La paga es baja. En el sector transporte, los cobradores de combi, también cobran un sueldo no adecuado. En el sector construcción, la autoconstrucción, la informalidad también hace que exista un 75% de informalidad. Entonces, ¿cuál es el sector con menor informalidad? El sector finanzas, con un 38%, debido a que, bueno, ahí todo es electrónico, todo es bancarizado. Entonces, la incorporación de las actividades productivas, de las actividades económicas al sistema financiero también ayudará mucho, ¿no? Y dará un impulso financiero para que estas actividades sigan surgiendo, ¿no? En este punto, ya dado el contexto, ya dado la perspectiva y haber dispuesto el tema elegido, doy paso a mi compañero. Voy a hablar un poco sobre el 2.1, análisis de la teoría del óptimo de Pareto aplicado en el caso. Desde la economía, esta situación es diferente. Son varios los casos que han intentado lograr la concepción de una teoría que permita la aproximación ideal del bienestar social, presentando problemas en la unificación de criterios, de definición, aplicación, alcance, políticas, etc. Y de consenso sobre la posibilidad y de la manera de alcanzar el bienestar social. En este caso, la economía se ha limitado a estudiar el comportamiento humano sobre la base de la observación de las elecciones de los individuos. Siendo así, es posible obtener alguna orientación únicamente referida a las preferencias de estos casos. Así se intenta la derivación de inferencias sobre los elementos que inciden en la consecución del bienestar. Y esto puede ser un objeto de análisis y controversia. En el tema de la informalidad en el Perú, hoy en día el índice de informalidad en el Perú es muy alta, ya que hoy en día los pagos de una persona laboral de una empresa, una que no tiene los beneficios suficientes, no tienen una buena paga, y las personas más se van por la informalidad, ya que pueden ganar un poco más para llevar un sustento a su hogar. Hoy en día hay mucha informalidad, tanto gente que vende en la calle, este, ambulantes, personas que tienen su carro y taxean, todo hoy en día es informalidad. El Perú tiene un índice muy alto de informalidad. Esto se debe a que no hay una buena organización, un buen plan de trabajo ni una buena paga. Ese es mi aporte sobre la informalidad en el Perú. Le doy pase a mi compañero. Gracias por el pase, compañero. En este momento hablaremos sobre el liberalismo de Nozick.
Filósofo y profesor de la Universidad de Harvard, hizo contribuciones en diferentes áreas de la filosofía, particularmente en la filosofía política. Su obra insignia, Anarquía, Estado y Utopía, publicado en 1974, fue una respuesta liberal libertaria a la teoría de justicia de John Rawls, publicada en 1971. Nozick argumenta que los derechos individuales son inviolables y que cualquier interferencia del Estado en estos derechos es injustificada. Según él, cada persona tiene derecho a su propiedad y a lo que ha adquirido de manera justa a través del intercambio voluntario. Ahora resolveremos el caso que nos ha tocado en este momento, que es el análisis del liberalismo de Nozick aplicado al caso propuesto. El caso propuesto a resolver es la informalidad laboral. Podemos dar como dato que cerca de 1.8 millones de peruanos entraron en la informalidad laboral en el 2021. Teniendo claro el concepto desarrollado por el autor, podemos afirmar que la informalidad laboral en el Perú es un claro ejemplo de la ineficiencia del gobierno, el cual, a pesar de tener los mecanismos legales para poder afrontar este mal que aflige a muchos peruanos, el Estado no toma acción de este problema y solo se limita a fiscalizaciones que no resuelven el problema principal, y el Estado está obligado a resolver este problema con el fin de dar justicia a las personas que sufren este mal. Continuando con lo expuesto, en este momento vamos a hablar sobre John Rawls. John Rawls fue un filósofo estadounidense, profesor de filosofía de política en la Universidad de Harvard y autor de muchas obras. La más importante es La teoría de la justicia, publicada en 1971. Su teoría de política propone dos principios sobre los cuales basan la noción de la justicia a partir de una posición original en el espíritu contractualista de la filosofía políticos clásicos. Rawls trata de mostrar que los principios de la justicia no se pueden basar únicamente en la estructura moral de una persona, también en la manera en la que el sentido de la moral de las personas se expresan preserva en las instituciones. Para que exista la justicia tienen que considerarla equitativa, según determinados principios de igualdad. Continuaremos también exponiendo la parte crítica de este filósofo frente a la particularidad de la informalidad en el Perú. Comenzaremos aplicando un análisis de la estrategia Maximin de Rawls al caso propuesto. En el Perú se necesita promover la justicia social y reducir la desigualdad, pero es un país que ha sufrido injusticias históricas, particularmente hacia las comunidades indígenas y las personas que viven en la pobreza. El principio de máxima de Rawls prioriza las necesidades de estos grupos vulnerables y apunta a maximizar su bienestar. Muchas gracias, compañero. Bien, para dar algunas conclusiones, podemos decir que la informalidad en el Perú es producto de la combinación de malos servicios públicos y un marco normativo que agobia a las empresas formales. Malos servicios públicos porque lamentablemente la corrupción está en todos lados, en el sector público, en el sector privado. Entonces, la combinación de estos malos servicios públicos, o sea, una pésima infraestructura, los peajes que son caros, que encarecen el transporte, que tenemos un combustible más caro de América Latina, la línea telefónica más cara, los intereses elevados de los bancos. Entonces, estos servicios, pues, impactan en que un, ¿cómo se llama esto? Un independiente, un emprendedor tenga la voluntad de pagar sus impuestos, ¿no? Ahora, el marco normativo también es agobiante. O sea, ahora, en segundo lugar, se puede decir que el Perú, para el año 2050, continuaría siendo uno de los países con mayor empleo informal, 30% aproximadamente. Y el presupuesto bruto interno del sector informal es un 6% más o menos a nivel regional, ¿no? El crecimiento económico peruano por sí solo no permitiría reducir la informalidad, si no se acompaña de políticas multisectoriales oportunas, direccionadas a combatir este fenómeno multidimensional. Yo opino que una buena alternativa a través de una ley sería darle beneficios al contribuyente, ¿no? Darle beneficios de que se incorpore, dar financiamiento para sus actividades, hacerle seguimiento a ello y que los servicios públicos sean óptimos, ¿no? Y que la corrupción disminuya. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, profesor.